Por muchos años, científicos y grandes pensadores intentaron darle una explicación a la constitución de la materia. Finalmente, hoy, gracias a esos aportes y a los avances tecnológicos, podemos llegar a las conclusiones que veremos en este video. En este video hablaremos sobre los modelos atómicos, sobre las relaciones cuantitativas de las partículas subatómicas, los números cuánticos y la configuración electrónica. Los primeros aportes acerca de la constitución de la materia, es decir, del átomo, fueron gracias a los filósofos griegos, los cuales sentaron una base para los futuros estudios científicos. Más adelante llegó la teoría atómica, que se basa en el argumento que fue comprobado después por medio de datos experimentales, de que la materia no es continua, sino que está formada por partículas. Esta teoría describe una parte del mundo a la que no es posible acceder a simple vista. Sin embargo, gracias a esto se pueden explicar las propiedades de las diferentes sustancias. A continuación veremos los modelos atómicos y su evolución a lo largo de la historia. Según Dalton, la materia se podía dividir en dos grandes grupos, los elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales que Dalton continuó llamando átomos. Los compuestos estarían formados por moléculas cuya estructura estaba dada por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Estos son los postulados del modelo de Dalton. Además de los postulados, Dalton empleó diferentes símbolos para representar los átomos y los compuestos. Thomson ubicó tubos al vacío y luego en cada extremo del tubo colocó un electrodo conectado a una terminal metálica fuera del tubo, a través de la cual hacía pasar una fuente de alto voltaje. Con este experimento, Thomson descubrió que los rayos eran desviados hacia una placa con carga positiva y se alejaban de la placa con carga negativa. Así concluyó que ese rayo estaba constituido por partículas con carga negativa a las que llamó electrones. Como los átomos son neutros, la esfera contiene también una cantidad de protones o cargas positivas. Goldstein utilizó el tubo de rayos catódicos pero con el cátodo perforado y descubrió que el tubo no solo emitía rayos desde el cátodo, sino que también lo hacía desde el ánodo. El estudio de estos rayos determinó que el átomo también estaba formado por partículas de carga positiva. Con base en esto, Thomson concluyó que el átomo está compuesto por electrones distribuidos uniformemente sobre un átomo positivo. A este modelo se le conoce como pastel de pasas. La radiactividad fue descubierta accidentalmente por Henri Becquerel. Él se interesó en la capacidad que tenían algunos materiales de resplandecer con luz característica propia y fluorescente, al ser expuestos a la luz del sol. Pensó que estos elementos emitían rayos X. Luego, Marie Curie continuó con los experimentos y le dio a este fenómeno el nombre de radiactividad. Determinó que el elemento que emitía la radiación era el átomo de uranio. Ernest Rutherford estudió los componentes de la radiación que ocurre en la naturaleza y las llamó partículas alfa, beta y neutra. Este modelo determina la distribución de partículas eléctricas al interior del átomo. Rutherford pensó en la existencia de una tercera partícula en el átomo que debía ser neutra. Años después, James Chadwick comprobó la veracidad de esta afirmación. Estas partículas no se desviaban en presencia de campos eléctricos, por lo que debían ser neutras y por esta razón se llamaron neutrones. Rutherford demostró que cada átomo tenía en el centro una mayor concentración de masa con carga positiva a la que llamó núcleo atómico. Este es el modelo del experimento realizado por Rutherford. De acuerdo con las partículas subatómicas fundamentales, protones que tienen carga positiva y están ubicados en el núcleo, los neutrones sin carga ubicados también en el núcleo y los electrones con carga negativa ubicados en la periferia, un átomo tiene dos números importantes que permiten identificarlo. El número atómico se representa con la letra Z e indica la cantidad de protones presentes en el núcleo. En un átomo eléctricamente neutro, la cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Por consiguiente, el número de protones de un átomo debe ser igual al número de electrones.
y el número másico se representa con la letra A y se determina por la suma de las partículas presentes en el núcleo, es decir, de los protones y de los neutrones, como la expresión matemática que ven en la imagen. Debido a que la masa de un átomo es tan pequeña y que hasta ahora no existe un instrumento capaz de medirla, se han calculado las masas atómicas relativas de los átomos, es decir, se calcula la masa atómica en relación con una masa patrón. Se ha establecido, según la UPAC, la unidad de masa atómica UMA, que corresponde a la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono, que es el más abundante. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica debido a que tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo. Para representarlo, X es el símbolo del elemento, A es el número másico y Z es el número atómico. Niels Bohr tomó como base el modelo atómico nuclear de Rutherford, los espectros discontinuos de los elementos y la cuantización de la energía de Max Planck, y formuló una hipótesis sobre la estructura atómica basada en 3 postulados. El primero es que existe cierto número de órbitas estables, capas o niveles de energía, en los que el electrón se desplaza a gran velocidad sin emitir ni absorber energía. Los niveles de energía se designan con números del 1 al 7, o las letras K, L, M, N, O, P y Q, siendo 1 el nivel más cercano al núcleo y el que menor energía tiene. El postulado número 2 decía que para que un electrón cambie de nivel es necesario que absorba o libere energía. Cuando un electrón cambia de nivel, tiende a volver a su nivel inicial y emite paquetes de energía llamados cuantos. Y el tercer postulado es que en cualquier nivel de energía, el electrón se mueve siguiendo una órbita circular alrededor del núcleo. Arnold Sommerfeld, con ayuda de un espectroscopio muy sensible, observó que entre las líneas que formaban el espectro de emisión, conocidas como niveles de energía, aparecían otras líneas más finas que denominó subniveles de energía, y propuso los siguientes principios. Dijo que la materia es ondulatoria, es decir, que los electrones tienen propiedades de ondas y propiedades de partículas. Y además introdujo el principio de incertidumbre, que dice que existe un límite para determinar al mismo tiempo y con precisión la velocidad y la posición de una partícula. Gracias a los aportes de científicos como Louis de Broglie, que propuso que los electrones tienen un comportamiento dual, es decir, que cualquier partícula que tiene masa y se mueve a cierta velocidad tiende a comportarse como una onda. Erwin Schrödinger desarrolló la ecuación sobre el comportamiento del electrón con propiedades ondulatorias llamada ecuación de onda. Y Werner Heisenberg escribió el principio de incertidumbre, el cual establece la dificultad de conocer la posición y la velocidad del electrón. Todo esto nos lleva al modelo atómico actual. Es todo por este video. Recuerda tomar nota de las dudas que tengas para que podamos resolverlas más adelante.